don Guillermo Herrera. Lucía Jaramillo arranca esta entrevista. Adelante, Lucía. Claro que sí. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Nos escucha bien? Muy buenos días. Un saludo cordial. Fuerte y claro les escucho. Qué bueno. El viernes pasado, el mandatario Guillermo Lasso entregó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, su proyecto de ley de creación de oportunidades, análisis inicial que estará a cargo del CAL. Guillermo, ¿ustedes ya qué es lo que han podido sacar de este proyecto creando oportunidades? ¿Han hablado ya con la bancada? ¿Se han reunido del viernes acá? ¿Cuál ha sido su análisis? Bueno, ratificando el saludo cordial, nuestra organización política, en primer lugar, ha encargado todo un análisis desde el punto de vista técnico-económico a nuestro Instituto de Capacitación y a nuestros asesores legales, en cambio, un análisis constitucional, jurídico, y ya en materia política, la noche de ayer mantuvimos una amplia reunión de trabajo junto al jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, junto a otros legisladores, con la presencia de Javier Hervas, y analizamos cuál es la situación actual. Y las conclusiones a las que hemos llegado básicamente son las siguientes. Creemos o tenemos alguna duda de que una de las intenciones o una de las estrategias que maneja posiblemente el Ejecutivo sea presentar este cuerpo legal para que la Asamblea de plano no lo trate y con eso tener un campo abierto como para llamar a una consulta. Pero creemos también en ese sentido que la Asamblea tiene como institución la gran oportunidad de tratar ese proyecto legal, de discutirlo al interior de la comisión, de auscultar cuál es el pensamiento, la posición de los bloques que conforman esta organización, pero también de llamar a los interesados directamente, a gremios, a grupos empresariales, grupos de productores, a los trabajadores representados en las diferentes organizaciones sindicales, con la finalidad de enriquecer esta propuesta legal. Hay que partir de un hecho: la situación económica del país es grave, difícil, y creemos nosotros que la clase política en su conjunto no entiende esta realidad. Lo peor que le puede pasar al país es que nos mantengamos inmóviles, de que afrontemos la crisis sin ninguna reforma de tipo tributario, sin ninguna reforma de tipo laboral, y ese sería el peor escenario para el país. En ese concepto, ¿qué vamos a hacer como izquierda democrática? Nosotros estamos a favor de que esta ley se trate al interior de la Asamblea, que pase a una de las comisiones de la legislatura y que se tenga la oportunidad en los 30 días, como establece la ley, porque se ha presentado como económica urgente, se pueda hacerle los aportes necesarios y se llegue a los consensos para aprobar con esta propuesta del Ejecutivo, pero analizada, discutida y necesariamente mejorada en aquellos temas en los que no estemos de acuerdo. Ramiro Cepeda. Guillermo, buenos días. Ramiro Cepeda, aquí en la mesa de diálogo, los saluda afectuosamente. Pero están consultando ustedes a los desempleados. Veo que ustedes quieren consultar a las bases de trabajadores, pero esta ley en su conjunto tiene el interés de enfocarse en darle trabajo a los que no tienen, y no escuché dentro de las organizaciones que ustedes están consultando justamente a quienes les beneficia o beneficiaría en el evento y en el criterio del gobierno, que son los desempleados, las madres sin trabajo, las familias sin sustento. Se está consultando también porque una cosa es lo que ustedes pueden llegar a pensar y otra cosa probablemente distinta sería lo que la sociedad necesita y demanda. Que le tiren una puerta en la cara a alguien que necesita trabajo a pretexto de que no tiene las condiciones ideológicas del partido A, B o C, es un despropósito si se lo mira de esa manera. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Precisamente me refería a ese tema en particular, el momento que indico que lo peor que podría hacer en este momento la sociedad y la clase política es mantenerse inmóvil. El país necesita contar con las herramientas necesarias primero para
equilibrar las finanzas nacionales para que se haga un aporte adecuado de manera especial a las condiciones económicas que tiene una persona que tiene un grupo económico. Eso en materia tributaria y en materia laboral, por supuesto. Tenemos un nivel altísimo de desempleo, de empleo no adecuado. La formalidad llega apenas a 3 de cada 10 ecuatorianos. Y bueno, a ellos también habrá que consultarles, pero habrá que analizar si la propuesta de gobierno va a impulsar la generación de empleo. Habrá que analizar si el despido intempestivo sin indemnización puede incrementar el empleo. Habrá que analizar esas y otras condiciones, y para eso es la Asamblea, para discutirlo con amplia información. Y sí, creo que la obligación fundamental es dotarle al país, dotarle a la sociedad ecuatoriana de una herramienta que pueda permitir la generación de empleo desde el sector privado y que sea medible esta generación de empleo. Mucho he escuchado de que el ejemplo de Colombia, pero nadie ha analizado si con la reforma en Colombia, que existen posiblemente 2 cuerpos legales para la generación de empleo, se generó ese empleo o no se generó, con la finalidad de compararlo y de que la propuesta en Ecuador sea mejorada y cumpla los objetivos que usted claramente ha manifestado. Si bien es cierto, tienen mucho que decir los empleados representados en las diferentes organizaciones sindicales, mucho más tienen que decir aquel sector no organizado, aquel sector que no tiene un empleo formal y que está demandando las condiciones para obtenerlo. Si en conjunto la sociedad ecuatoriana se queda inmóvil y no brinda estas herramientas para que el Ejecutivo pueda cumplir con el plan estratégico que ha presentado, con el plan de desarrollo, va a tomar más tiempo que el país salga de la crisis y posiblemente tengamos complicaciones sociales. Ahora bien, dentro de ese escenario valdrá la pena preguntarnos, ¿el gobierno está dispuesto a hacer todas las acciones políticas, a llegar a los acuerdos necesarios para que pase esta ley? O más bien, el gobierno lo que está esperando ya es el plan B, si podemos ponerle un nombre, y llamar a una consulta directamente para que los ecuatorianos se expresen. Esos son los escenarios que analizamos dentro de Izquierda Democrática, pero la posición que tomamos en este momento es que merece esta ley ser discutida, analizada en la Asamblea Nacional, y nuestro voto en el Consejo de Administración de la legislatura va a ser en ese sentido. Guillermo, ¿qué más capacidad de desprendimiento se le pide al gobierno nacional que cuando fueron elegidas las autoridades en la Asamblea, ellos en el CAL no tienen a nadie, ¿ya? Y se dieron espacio a Pachacutic y lo cedieron a Izquierda Democrática, esencialmente, que más o menos tienen la mayoría, porque 4 es la mayoría para en el CAL, y resulta que fue un acto de desprendimiento. ¿Qué más desprendimiento quieren? Y cuando ya el gobierno nacional les pide que se pongan los zapatos, que ayuden, que piensen en el país, comienzan a darle vuelta, y no me refiero precisamente a Izquierda Democrática, aunque por ahí también hay algunos voceros que son dubitativos en el tema, no claro como usted. Resulta que al gobierno hay que seguirle viendo la quinta pata al gato. Déjenlo manejar las cosas. El pueblo lo eligió a ellos para gobernar y es su plan de gobierno el que tienen que poner en marcha. Si Izquierda Democrática hubiera ganado con el señor Herbas, estaríamos demandando exactamente el mismo desprendimiento de los otros actores políticos. ¿Cuándo al fin este país se va a poner la tricolor como saco en su cuerpo, como poncho, para ponerlo también a los amigos indígenas? Y no van a ponerse las banderas de los partidos viendo qué le conviene políticamente a cada uno. ¿Verdad que esto ya es un clamor ciudadano que estamos demandando con todo respeto y altura? Sí, creo que en gran medida su criterio es el que demanda la sociedad ecuatoriana, y a esa sociedad se debe dar las respuestas y los mensajes adecuados. Creo que la Asamblea en este momento tiene la gran oportunidad de salir por sus fueros, de recuperar el prestigio que debe tener la primera función del Estado,
y negar en el Consejo de Administración el tratamiento de esta ley, para mi concepto, sería un gran error. Creo que también el gobierno, más allá de hacer una lectura de cómo se conformó inicialmente la Asamblea, necesita mejorar su capacidad de gestión política y de diálogo. ¿Por qué cito esto? Le pongo nada más el ejemplo de la aprobación de la proforma presupuestaria de este año 2021. Nosotros como partido, como Izquierda Democrática, hicimos un planteamiento claro al gobierno. Le pedimos redireccionar el presupuesto no más allá del 1.5% del total del presupuesto para materias sociales. Nos comentaron pues que estaban de acuerdo en una parte de la propuesta de Izquierda Democrática, en otra que habría que discutirse, pero luego quedaron en la inmovilidad, no se hizo la gestión. Nosotros ya habíamos hablado con la gente de Pachacutic, habíamos llegado a un acuerdo previo para impulsar los cambios, las observaciones para que sean acogidas con el gobierno. Los asambleístas de Creo también estaban de acuerdo y algo pasó, hubo una interrupción, un cortocircuito, no sé si en las autoridades financieras del gobierno, en el Ministerio de Finanzas, pero no se dio ese paso. La semana anterior tuve la oportunidad de hablar con los dirigentes de Pachacutic y con las autoridades políticas del gobierno y les propusimos algo que creemos fundamental para el país. Esa urgencia, esa necesidad de encontrar al menos unos 3 elementos en que estemos de acuerdo, que sean urgentes para el país y que estos sean presentados en la Asamblea y reciban el apoyo de esta unidad que se dio para nombrar las autoridades de la Asamblea, es decir, de gobierno, de Pachacutic y de Izquierda Democrática, y que en el resto de temas pues se puedan analizar con otros plazos, con otras perspectivas. Si el gobierno, si Pachacutic y la Izquierda Democrática logran definir estos aspectos, estaremos dando una muestra de que la gobernabilidad es posible en el país. Si esto no se logra, yo veo muy difícil que de las otras bancadas pueda haber esta apertura. Sabemos ya cuál ha sido el pronunciamiento de la gente del correísmo, sabemos cuál ha sido el pronunciamiento del jefe del Partido Social Cristiano, del señor Nebot, y creo que con ellos va a estar muy difícil llegar a un acuerdo, al menos en los temas urgentes del país, pero con el ejemplo que les estoy poniendo del tratamiento del presupuesto del 2021, también nos quedan las dudas, si el gobierno no tiene la capacidad política o más bien la estrategia directa del gobierno es presentar los cuerpos legales a la Asamblea, desprestigiarla más e ir directamente a una consulta, que nosotros tampoco rehuimos a esa posibilidad. Siempre es bueno consultarle directamente a la ciudadanía sobre los aspectos claves, pero hay que agotar también los diálogos y los posibles acuerdos que se lleguen para pasar de una manera adecuada las propuestas legales. Pero sí, el mensaje claro y preciso de Izquierda Democrática es que la inmovilidad del sector político no puede darse, de que tenemos un diagnóstico claro de la situación crítica post pandemia en la que está la sociedad ecuatoriana y que hay que impulsar las reformas legales para brindar de herramientas ágiles al sector productivo y al gobierno para que pueda impulsar las políticas públicas y salir de esta crisis. Caso contrario, se viene una gran convulsión social que nadie la está avisorando. La verdad es que nadie desprestigia la Asamblea, la Asamblea se desprestigia solita, con eso de las empanadas más caras, de las comisiones por poner las máquinas para expender los cafés, por los carros de alta gama y cosas por el estilo. Se desprestigia solita, no necesitan de mucha ayuda, ¿ya? Lo único que las redes sociales ayudan a evidenciar a quienes en la vida han administrado la cosa pública y creen que la cosa pública son sus cosas personales. Le paso a Alberto Quintana para que siga con la entrevista. Gracias, Ramiro. Estamos conversando con el presidente nacional de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera. A ver, yo me quedaba el viernes en la tarde con dos aspectos, ¿no? Por un lado, un presidente que va directamente a la sede de la Asamblea Nacional a entregar a la titular, pues, de la legislatura este marco legal, ¿no? Y le planteaba a él la necesidad de que se debata este marco legal, por un lado. Y en respuesta, la presidenta Guadalupe Llori decía, sí, vamos a asumir esta responsabilidad, a analizar todo aquello.
tomando como punto referencial aquello le pregunto, ¿no es prejuiciado? Porque le escuché cuando usted comenzaba la intervención decir que anoche se han reunido, ¿no?, los integrantes de la bancada, el jefe de la bancada, el ex candidato presidencial Guillermo Heras, la dirigencia de Izquierda Democrática, para analizar en primera instancia este marco legal. Pero de arranque usted dice que de pronto como que deja entender, como que hay la sospecha de que desde el Ejecutivo se ha enviado como con piola esta ley para en el fondo hacer que no se la analice y que se llame a una consulta popular. ¿No es prejuiciado ese análisis, señor Herrera? No, de ninguna manera. Yo creo que dentro del campo político, en una política moderna también, nosotros nos planteamos los diferentes escenarios. ¿Qué pasa si la Asamblea no trata este tema y se rechaza? El gobierno tendría todos los elementos y argumentos para llamar directamente a una consulta. Creo que eso también lo tiene muy bien identificado el gobierno. Lo que me preocupa es que la Asamblea como institución, no solamente la señora presidenta, sino los jefes de bancada que componen la Asamblea, no tengan una visión estratégica sobre el tema. Realmente lo peor que podría pasarle a la propia Asamblea es que niegue la posibilidad de que esta ley pase a una de las comisiones, se trate, se analice y luego sea tratada en el Pleno y se dé la oportunidad de que aquellos elementos que creeremos que no están bien implementados por el gobierno, no están bien propuestos, mejorarlos. Lo que necesitamos es una ley mejorada. Esa es la posición de Izquierda Democrática. Entonces, analizar los posibles escenarios no es prejuiciar nada, es adelantarnos a los hechos y tomar una posición adecuada. Y la posición adecuada de Izquierda Democrática es que se impulse esta ley. Lo que decía usted que creo no tiene representantes en el Consejo de Administración, tiene 2 representantes. Tiene a Natalie Arias, que es vocal de Creo, y tiene al señor Virgilio Saquicela, que también es miembro de la agrupación de gobierno. Entonces, claro, si hay un acuerdo, una coordinación con Pachacuti y con Izquierda Democrática, se tendrían los votos suficientes para que esta ley sea analizada. Yo no recomendaría a la Asamblea que entre a discutir, a analizar si es que es o no es constitucional, si es que es progresivo, si es que aborda varias materias. No, que no nos quedemos en las formas, que más bien demos la oportunidad de que este cuerpo legal sea analizado en el fondo, que determinemos claramente cuál va a ser el impacto económico de esta ley. Ese análisis de impacto económico no lo ha presentado el gobierno y tenemos la oportunidad de que las diferentes bancadas lo analicen, reflexionen y presentarlo también a la ciudadanía. Es decir, es la gran oportunidad de que en los próximos 30 días la Asamblea trate un tema fundamental e importante para la sociedad ecuatoriana y para que a través de la Asamblea se puedan expresar los sectores sociales y económicos del país. Perder esa oportunidad sería, al menos siendo muy amable con mi expresión, sería una falta de tino y de visión estratégica de la Asamblea. La posición y el discurso de la señora presidenta de la Asamblea Nacional ya nos dan algunos elementos. Ella ha dicho que va a tratarse la ley en la Asamblea. Pues si así se lo hace, eso quiere decir que con la gente de Pachacuti también se contaría con esos votos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como Izquierda Democrática? Vamos a mantener un diálogo con la gente, con los dirigentes de Pachacuti y a pedirles bajo este análisis que ellos también apoyen en el CAL con sus votos y que este cuerpo de reformas sea tratado adecuadamente al interior de la Asamblea Nacional. Colijo, que usted se refería a las voces que se levantaron previamente, incluso antes del viernes ya se levantaban en el sentido pues de hablar de esta temática, ¿no?, que tiene que ver con el tema relacionado a la unidad de la materia, es decir, el hecho de que el marco legal contiene pues reformas que incluso modificarían algunas leyes. Básicamente aquello es no. Pero lo importante, usted dice entonces, no quedarse en este tipo de situaciones, sino más bien avanzar, ¿no? Esperar que la unidad técnica legislativa del CAL presente el informe, que sesione el CAL y que se trate la temática. Por ahí iría el tema, ¿no? Sí, esa es la lectura adecuada. Creo que entrar en estos tecnicismos, que si la ley contiene algunas materias, si es que contiene los requisitos para ser abordada como un proyecto económico urgente,
no le hace tanto bien al país. Ya tenemos referencia de algunos dictámenes, pronunciamientos de la Corte Constitucional. Puede haber posiciones y posiciones de constitucionalistas, correcto, de abogados. Creo que eso en este momento no necesita el país, necesita abordar la propuesta del gobierno, analizarla, definir su impacto económico, hacer los aportes necesarios para mejorar este cuerpo legal que bajo nuestro primer punto de vista sí es mejorable, necesita de algunos aportes fundamentales y darle una herramienta a la sociedad, al Ejecutivo y al sector productivo de impulsar un proceso de reactivación económica. Eso es lo que debemos buscar todos los sectores políticos. Ojalá que esa sensibilidad también tengan los otros grupos políticos y que no se tome así a ultranza una posición. Nosotros como Izquierda Democrática no estamos de acuerdo en las posiciones que nos oponemos porque nos oponemos, tampoco estaríamos de acuerdo en la posición de decir sí apoyamos esta ley, no, tiene que ser analizada, discutida, mejorada y luego con una profunda reflexión y amor a la patria aprobar un proyecto legal que necesitamos en este momento como sociedad. Así es, en todas las sociedades los parlamentos son los espacios para el debate, para el análisis, para eso se los elige. Y aquí hablamos con ligereza en el Ecuador, ya está con nosotros también, ya le voy a dar el paso a Jaime Velázquez Egua. Aquí hablamos en el Ecuador con tremenda ligereza, no es que para ir a la muerte cruzada, ir a una consulta popular como que no fuera traumático para una nación, para cualquier país, y menos tras todos estos problemas que tenemos sociales y económicos. Es terrible, pero aquí la gente habla como que ya mañana vamos a hacer una consulta. Ni al gobierno ni a nacional ni a nadie le conviene esta temática. 8:27, Jaime, buen día. Buen día, Alberto, a todos los compañeros de la mesa de diálogo y a los radioescuchas, igualmente a Guillermo Herrera. Bienvenido acá a Diálogo en la Mañana. La consulta que le voy a hacer es básicamente, si ustedes han tratado de mirar el sentimiento de la gente, es decir, en estos momentos el ciudadano ecuatoriano, cuando mandan una ley, se escuchan algún tipo de contraindicaciones de parte de líderes políticos sin haberla leído siquiera. Y eso es un tema que molesta al ciudadano común, porque uno dice, bueno, alguien que tiene 2 dedos de cerebro dice, ¿cómo se oponen a algo si ni siquiera lo han leído? ¿Cómo siente en la Asamblea y sobre todo la Izquierda Democrática, cómo ve este tema? Porque realmente es complicado manejar una gobernabilidad con estos sesgos que uno no entiende, ¿no? Como ciudadano ecuatoriano se lo pregunto. Bueno, yo creo que la política moderna debe estar solventada en procesos de análisis, de discusión interna por parte de las organizaciones políticas. No quiero hablar mal de ninguna otra organización, pero imagínese, antes de que la misma ley se presente, ya hacer pronunciamientos de que no la vamos a apoyar, de que la vamos a rechazar, no creo que es muy responsable y mucho más en la situación crítica que vive el país. Me pongo en la otra orilla, tampoco decir sí porque la popularidad del gobierno es buena, nosotros debemos apoyar porque sí esta propuesta. No, creo que la visión de una organización política moderna es aportar, es decir claramente cuáles son los aspectos negativos que pueden ser mejorados de la ley. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como organización política y la responsabilidad de tener una línea de procedimiento claro a favor del país. Creo que el gobierno también debe mejorar su capacidad de gestión política, de diálogo político, porque es importante en una situación en la que estamos viviendo y en un ámbito democrático. Nunca debe cortarse el canal de diálogo con otras instituciones y mucho más con la Asamblea. Y por eso también soy crítico con esta institución. Hoy tiene la gran oportunidad de dedicarse un mes entero a tratar temas fundamentales del país y no a generarnos noticias como las noticias tristes y lamentables que ha generado en estas últimas semanas la Asamblea. Entonces, creo que debería haber un compromiso de los jefes de bancada de tratar este cuerpo legal con responsabilidad, con absoluta amplitud en pro de beneficiar al país. Hoy tenemos esta gran oportunidad como clase política de enviar un mensaje potente a la sociedad ecuatoriana de que tenemos la capacidad frente a momentos difíciles y complicados de llegar a acuerdos y que estos acuerdos se puedan traducir en un cuerpo legal que necesita el Ecuador.
Correcto, Guillermo. Y lo otro que esto ya viene a hacer más o menos el análisis de la ley como tal, en el tema específicamente tributario. Ustedes tienen claro ya cómo va a funcionar esto de aquí, porque efectivamente se habla, o mejor dicho, se dicen muchas cosas con respecto a la ley, que vamos a pagar más tributos a aquellos los que estamos en la clase media, y hablan de una tabla. Entonces, es más, lo he escuchado hoy día al ministro de Relaciones Laborales decir que solamente, por ejemplo, alguien que gana $1.000 serían $83 más de lo que normalmente pagan. O sea, ¿cómo está esta tabla realmente? Si ustedes la han analizado, si realmente tiene un impacto al bolsillo ecuatoriano de una forma, digamos, desproporcionada, o realmente lleva una relación, digamos, quien más gana, más paga. Bueno, creo que ese debe ser el principio fundamental de una reforma tributaria, tener un carácter progresivo. Esto quiere decir que el mayor peso del aporte para el escenario post-pandemia deben darlos aquellos sectores que tienen un patrimonio más alto, aquellos sectores que están en mejores condiciones, y que el peso no debe caer en gran porcentaje en la clase media, porque estaríamos disminuyendo su capacidad de demanda. Si las cosas son como se han planteado, si quien tiene más de $2,000 va a tener que hacer un aporte durante 2 años, vamos a analizar cuál sería ese aporte, cuál sería el impacto en la clase media, y también cómo podríamos manejar y mejorar la propuesta del gobierno, logrando que aquellos sectores productivos que más tienen sigan en el país y que puedan hacer un aporte equitativo. Esa es la parte quizá más difícil, pero más práctica de este cuerpo legal. ¿Hasta cuánto puede la clase media, la clase que tiene un empleo dependiente, aguantar y aportar, que necesariamente tendrá que hacerlo, y hasta dónde los sectores económicos del país pueden también aportar y hacerlo adecuadamente en este momento de crisis? Eso precisamente es lo que vamos a discutir como Izquierda Democrática. El día de mañana tendremos una reunión con nuestro bloque de asambleístas. La gente del instituto nos tendrá listo ya todo un informe económico, y nuestros asesores jurídicos un primer informe de los impactos que en materia jurídica se puedan tener, y luego vendrá el tema de analizar las propuestas de reformas laborales. Yo creo que vamos a estar como Izquierda Democrática inmersos en el tratamiento de esta ley las próximas semanas, pero para que esto suceda, para que el país discuta de un tema importante, debe pasar el trámite a la Asamblea Nacional. Si no pasa el trámite en la Asamblea Nacional, tengan o no tengan razón los análisis que haga la unidad jurídica de la Asamblea, perdería la Asamblea esta gran oportunidad de tratar un tema importante para el país, y su descrédito vendría en picada. Eso es fácil preverlo, eso es fácil colegirlo. Ojalá que la Asamblea, su presidenta y sus jefes de bancada tengan la sensibilidad para dar tratamiento a esta ley, para darle los aportes necesarios y para dar, repito, un mensaje positivo al país de que la Asamblea pues nos sirve para algo bueno. Correcto, Guillermo. Y finalmente, la última pregunta de mi lado es, el ambiente que se vive en el Ecuador en un momento dado es que muchos se rasgan las vestiduras, o sea, me refiero a los políticos o asambleístas, en que hablan que pobrecito aquel del pueblo, etcétera, etcétera, porque son más impuestos, porque les vamos a quitarles derechos. Pero realmente usted cree que el ambiente en el Ecuador es que el ciudadano no está consciente de que este país tiene que seguir adelante aportando una parte cada uno, es decir, cada círculo, cada familia tiene que aportar un poquito, y adicionalmente a eso también los políticos. Es decir, por darle un ejemplo, la Asamblea Nacional debería de alguna manera buscar la manera de bajar los gastos. Es lo que se siente en el ambiente ecuatoriano. ¿Usted no cree que estamos, los ecuatorianos, entonces acostumbrados a no pagar impuestos, a no cancelar las deudas, y que pues efectivamente queremos que todo Papa Dios y Papa Estado nos pague todo? Y así toman esa política algunos sectores políticos. Mire, yo creo que hay que ordenar las cosas en el país. Hablando del tema tributario, tenemos una gran cantidad de recursos que pierde el Estado por evasión o elusión tributaria. La cultura del pago de impuestos no solamente debe ser de las clases bajas, sino principalmente de quienes deben dar el ejemplo de esa clase económica que tiene fortaleza necesaria para aportarle al país, y que esto se convierta en una cultura de pago a tiempo.
pero también la clase política debe dar ejemplo. Imagínense con los escándalos, por ponerle un término, de las contrataciones en la Asamblea, de las contrataciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos hemos acostumbrado a que es normal con fondos públicos utilizarlos en temas que no le hacen bien al país. Cada fondo, cada centavo que se utilice, que sea de los ecuatorianos, debe ser bien analizado, bien canalizado, y en estos momentos de crisis disminuir todos esos gastos innecesarios, superfluos. Creo que un asambleísta puede tranquilamente vivir con su sueldo, puede aportarle al país, y un funcionario público debe hacer lo mismo. Entonces, todos esos gastos en vehículos, en recepciones, en, como decían, en empanadas de $6, le hacen un daño, es una bofetada a la clase popular del país, a quienes no tienen empleo, a quienes tienen que partirse el lomo para llevar $2-3 diarios a su casa. ¿Qué ejemplo, qué señal le estamos dando? Y el pretexto es no, que siempre se ha hecho así, que otras instituciones también lo hacen. No, creo que la clase política ecuatoriana, todos en conjunto, debemos darnos un baño de humildad. Quien accede a un cargo de elección popular está para servir, está para aportar. Puede pagarse tranquilamente un hotel como cualquier ciudadano de $20, de $30. ¿Por qué llegar a esos excesos? Ni en tiempos de bonanza, peor en tiempos de crisis. Entonces, creo que ese baño de humildad sí le hace falta a la clase política, le hace falta a la asamblea. Recuerde que yo soy presidente de un partido que tiene asambleístas, y eso les hemos dicho permanentemente. El asambleísta está para cumplir su función, para cumplir su trabajo, sin esperar que le feliciten por hacer su trabajo, porque para eso nos paga el pueblo ecuatoriano. Estos excesos no debemos permitirlos como sociedad de ningún sector. Por eso le digo nuevamente que hoy tiene la Asamblea la gran oportunidad de dedicarse 30 días a tratar algo importante para el país, y que se olviden esos temas negativos y que se corrijan, que se eliminen ese tipo de contrataciones abusivas que son una bofetada para la clase popular del país. Buenísimo, Guillermo. Le paso a la cabina central. Gracias, gracias, Jaime. Guillermo, solo la del estribo. A mí me quedó algo en el ambiente. ¿Quién está actuando de operador político por parte del gobierno? Porque en una de sus respuestas hubo una crítica a la comunicación fluida del gobierno nacional con la Asamblea. ¿Quién es el operador político del gobierno? Lo que nosotros hemos hecho como Comunidad Democrática, la semana pasada nos reunimos, lo hago público, no tiene por qué ser oculto. Nos reunimos con la señora ministra de Gobierno, le planteamos la necesidad de establecer estos 3 aspectos fundamentales y llegar a acuerdos para impulsar en la Asamblea. Le hicimos caer en cuenta también el tratamiento de la proforma del 2021, cómo pudo mejorarse, cómo pudimos llegar a un acuerdo para que sea aprobada. Entonces, yo no conozco quién sea el operador político, sin embargo, creo que esa fluidez y canal directo de diálogo para que las cosas se den debe mejorarse por parte del gobierno y también por parte de la Asamblea. También nos hemos reunido con los dirigentes de Pachacuti, les hemos planteado esta propuesta y espero que podamos en los siguientes días viabilizarla, llegar a acuerdos y consensos por el bien del país. Nosotros como Izquierda Democrática agotaremos todos estos esfuerzos. Si ya no se puede cumplir, bueno, no habrá faltado ninguna acción por parte de Izquierda Democrática por impulsar acuerdos y que le den una viabilidad política y de gobernabilidad al Ecuador. Gracias, Guillermo Herrera, por habernos atendido a esta hora de la mañana. El presidente de la Izquierda Democrática ha comparecido a los micrófonos de I99. Alberto, creo que tenemos que pagar un corte. Sí, vamos al